En varios de mis videos digo, no me des la razón, prueba que estoy errado. Y hoy voy a revisar algunos comentarios de personas que no están de acuerdo conmigo. Y veremos si realmente logran hacerlo. Elegí los comentarios de mi video Free Palestine No Thanks, porque ese fue el que obtuvo la mayor respuesta. Intentaré elegir los comentarios más desafiantes. ¿Comencemos? Cuando se anunció la Declaración Balfour en 1917, los judíos eran menos del 5% de la población y los árabes eran alrededor del 90% en Palestina, la actual Israel-Palestina. Hoy, el porcentaje de judíos es alrededor del 50%. Aclara tus hechos. Esto se llama limpieza étnica. Comencemos con una pequeña corrección. En 1917, los judíos no eran el 5%, sino más cerca del 12%. Los cristianos eran aproximadamente el mismo número y los musulmanes alrededor del 75%. En las siguientes décadas, numerosos judíos emigraron a la tierra de Israel. Nunca he afirmado lo contrario en ninguno de mis videos. Y esto no es limpieza étnica. En esos años, antes y después de la Primera Guerra Mundial, millones de personas se movieron por razones económicas, políticas y nacionales. Todos los judíos que inmigraron se establecieron en tierras que compraron. Ya he dicho esto antes. Si crees que estoy equivocado, nombra una comunidad judía que se construyó en tierras robadas a los árabes en 1910, 20 o 1930. Omitamos las grandes palabras dramáticas como genocidio o limpieza étnica. Solo dame un ejemplo concreto y partiremos de ahí. En 1947, los árabes comenzaron una guerra para destruir a la comunidad judía, pero fueron derrotados. Algunos árabes huyeron por miedo. Otros huyeron porque los líderes árabes dijeron que cualquiera que se quedara en el área judía sería considerado un traidor. Y sí, algunos fueron expulsados. No te quedes solo con mi palabra. Escucha lo que este árabe dice sobre Tir Yassin, el ejemplo que los pro-palestinos usan más que cualquier otro. Le pregunté al doctor Khalidi cómo deberíamos cubrir la historia. Él dijo, debemos aprovechar al máximo esto. Así que escribió un comunicado de prensa declarando que en Deir Yassin se asesinaron niños, se violaron mujeres embarazadas, todo tipo de atrocidades. Y el ataque a los niños y todas esas cosas. Las estaciones de radio árabes transmitieron los informes falsos, ignorando las protestas de los testigos. Nosotros dijimos que no había carrera. Dijo que tenemos que decir esto para que los ejércitos árabes vengan a liberar Palestina de los judíos. Y considero que este es el mayor error. Fue nuestro mayor error. No nos dimos cuenta de cómo reaccionaría nuestra gente. Como Al escuchar que las mujeres fueron violadas en Deir Yassin, los palestinos huyeron aterrorizados. Huyeron de todos nuestros pueblos. Por cierto, los árabes que no huyeron se quedaron y se convirtieron en ciudadanos de Israel. 60,000 árabes se quedaron y hoy hay más de 2 millones de ciudadanos árabes de Israel. Eso no es precisamente una lente étnica. ¿Cuántos judíos sobrevivieron en el área conquistada por los árabes? 0. Así que si alguien cometió limpieza étnica, fue el lado árabe. Y la razón por la que hay tan pocos judíos ahora en los países árabes es porque en la mayoría de los casos emigraron voluntariamente a Israel. Respecto a los judíos que abandonaron los países árabes, permíteme darte un consejo antes de entrar en detalles. Si el 99% de una comunidad se va, no es porque quisieran. Es porque temían por sus vidas en Yemen, Egipto, Marruecos, Irak y Siria. Ya he hecho 2 videos sobre la persecución de los judíos en los países árabes y otro general sobre el tema. Los enlaces están en la descripción. Siguiente. Israel fue fundado por 3 grupos terroristas, Haganah, Irgun y Lehi. ¿Por qué no mencionaste eso? El Estado de Israel fue fundado por David Ben-Gurión el 14 de mayo de 1948. La Haganah, el Irgun, solo aclararé para mis espectadores israelíes. Irgun es el nombre en inglés para Etzel, Irgun Tzvi Lumi y Lehi eran organizaciones militares poderosas.
Pero la organización militar judía más grande e importante fue la Hagana, que literalmente significa defensa. Fue fundada en 1920 después de que los árabes asesinaron a decenas de judíos y los británicos no lograron protegerlos. Fue entonces cuando los judíos se dieron cuenta de que necesitaban protegerse a sí mismos y así nació la Hagana. En 1929 hubo más ataques árabes. Aniquilaron a la comunidad judía en Gaza, Hebrón y otros lugares. Decenas de judíos fueron asesinados. Después de eso, un grupo se separó de la Hagana y formó el Irgun, que era más militante y proactivo. El Irgun realizó ataques que mataron a civiles árabes. En 1940 se fundó el Leshi. Luchó contra los británicos, quienes eran ocupantes extranjeros y bloqueaban la inmigración judía. Podría hacer un video de 1 hora entera solo sobre estos grupos, pero tenemos más comentarios que cubrir. Así que aquí hay solo 2 puntos rápidos y una nota personal. El ataque árabe en 1920, aquel en el que comenzaron a asesinar a judíos, comenzó durante una festividad religiosa musulmana, Nebi Musa. Los musulmanes regresaron de la tumba de Moisés gritando: «Masacren a los judíos, el gobierno está con nosotros». Y luego asesinaron a judíos en la frontera judía. Esta conexión entre las festividades religiosas y la violencia, eso es algo que no se ve entre los judíos o cristianos. No encuentras judíos saliendo de una sinagoga en Pascua gritando: «Vamos a matar a los infieles». Y no verás a los cristianos saliendo de una misa de Pascua pidiendo pogromos en los barrios musulmanes. Pero entre los musulmanes hay una clara conexión entre las celebraciones religiosas y la violencia. Segundo punto, en aquel entonces los árabes en su tierra ni siquiera querían un Estado palestino independiente. Querían ser parte de Siria. Históricamente nunca hubo un pueblo palestino y los árabes aquí querían unirse a Siria. Es interesante cómo nadie menciona eso hoy. Otra cosa de la que nadie habla, había mucha tensión entre los grupos judíos e incluso violencia, incluso asesinato. Hubo casos en los que los judíos mataron a otros judíos por razones políticas. El Irgun ejecutó a judíos que sospechaban que colaboraban con los británicos. Y la Hagana disparó contra el Altalena, un barco que compró el Irgun. En total, si cuentas a todos los judíos asesinados por otros judíos entre 1920 y 1948, un periodo muy turbulento de 30 años, el número es de alrededor de 30 personas. ¿Sabes cuántos árabes fueron asesinados por otros árabes por razones políticas en ese mismo periodo? Muchos miles. Pero cuando los árabes matan a árabes, a nadie le importa. Ni siquiera a los propios árabes. Ni hoy ni hace 80 años. Eso me lleva a una nota personal. Recuerdo que hace 20 años, en mi primer viaje a Europa, me sorprendió, incluso impresionó, que los activistas anti-Israel conocieran tanto sobre la historia de Israel. Me hablaron sobre el Irgun y el Lehi y pensé: vaya, ¿cómo saben esto? Hoy en día muchos jóvenes israelíes ni siquiera saben qué eran esas organizaciones. El Irgun y Lehi eran pequeños. En su apogeo, solo alrededor de 6,000 personas en total. Operaron durante un corto periodo y se disolvieron hace 80 años. Entonces me percaté de algo crucial. No es que las personas anti-Israel realmente conozcan la historia. Simplemente están buscando desesperadamente una forma de retratar a los árabes como las únicas víctimas. Así que desentierran algunos casos aislados de judíos atacando a árabes y los exageran desproporcionadamente. ¿Y cómo pruebo esto en un debate? Le pregunto a la multitud anti-Israel: ¿pueden nombrar algún grupo armado árabe del mismo periodo de tiempo? Ninguno de ellos puede nombrar al líder árabe en el mandato británico de Palestina. Ninguno de ellos sabe que su nombre era Amin al-Husseini y que él, como otros líderes árabes, Hassan, Salameh, Kawakji, estaban en la Alemania nazi pidiendo a los musulmanes que asesinaran a los judíos en todo el mundo musulmán. Ellos no saben eso. La Adana, el Irgun y el Lehi fueron los primeros grupos judíos en luchar contra la violencia islámica. Durante siglos, los musulmanes estaban acostumbrados a humillar a los judíos, a matar a los judíos, y de repente los judíos se están defendiendo. Y mucha gente todavía está en shock por eso. ¿Qué dices sobre la matanza masiva y la expulsión de árabes que vivían en ciudades como Haifa en 1948?
Aquí va un consejo para todos los anti-israelíes que están ahí fuera, ya que he escuchado esto varias veces. No uses Haifa. Haifa es tu ejemplo. Haifa es en realidad la mejor prueba de todo lo que salió mal en el lado árabe. En Haifa los árabes iniciaron la pelea. Atacaron a tiros a vehículos judíos. Cuando los judíos respondieron, lo primero que sucedió fue esto. La élite árabe huyó. Haifa era uno de los centros de la alta sociedad árabe. Y justo al comienzo de los combates, sus líderes huyeron a Líbano y Siria. Esto tuvo un gran impacto en la moral árabe. Luego los comandantes militares árabes también huyeron. Algunos de los combatientes árabes en Haifa no eran locales, y diferentes militantes árabes comenzaron a saquearse y robarse entre sí. Cuando quedó claro que los judíos iban a ganar, el liderazgo judío ofreció paz. Le dijeron a los árabes, dejen sus armas y quédense. Incluso el alcalde judío hizo un llamado público, no se vayan. Pero los árabes eligieron irse. Esto está documentado, ya que los británicos aún estaban en Haifa, su principal puerto. Así que la batalla de Haifa es la versión en miniatura perfecta de por qué los árabes fracasaron. Comenzaron atacando a civiles judíos. Sus líderes huyeron. Sus comandantes huyeron. Las pandillas árabes saquearon y lucharon entre sí. Y cuando los judíos les ofrecieron la oportunidad de quedarse en paz, eligieron huir. Y tienes la audacia de decir que son los países musulmanes los que han estado realizando limpieza étnica de judíos durante años. Como israelí, has sido influenciado por tus propios medios y gente. Lo siento por ti. Las cifras son elocuentes. La población judía en los países árabes ha disminuido entre 99 y 100% en los últimos 80 años. Eso es limpieza étnica. Y no sientas lástima por mí, me va muy bien, gracias. Tanta desinformación, tanta manipulación. Palabras grandes. La próxima vez trae ejemplos. En primer lugar, Israel no es una democracia. Es un estado fascista, autocrático y etnocéntrico. Ve a ondear una bandera palestina en Israel y dime cómo te va. El inglés no es mi primer idioma, pero no creo que escribir not en mayúsculas te haga tener razón. Israel es una democracia. Puedo expresar aquí mi oposición al gobierno. Me opongo a Bibi, es cierto. Y no me pasará nada. No seré arrestado. Mi familia conservará sus empleos. Mis hijos seguirán en la universidad. Puedo decir que no creo en Dios, que pienso que el judaísmo, como todas las religiones, es tonto y aún así no me pasará nada. Intenta decir eso en un país musulmán o comunista y ve qué sucede. Y sí, puedes ondear una bandera palestina en Israel. A mucha gente no le gustará eso, ya que estamos en medio de una guerra. Pero imagino que si ondearas una bandera argentina en Londres durante la Guerra de las Malvinas, a la gente tampoco le encantaría eso. Pero eso no significaría que el Reino Unido no fuera una democracia en los años 80. Eres bienvenido a visitar Israel y preguntar a los árabes israelíes si preferirían vivir en Israel o en un país árabe. Te dirán que prefieren quedarse aquí. Es extraño que la gente quiera quedarse en un estado autocrático fascista, ¿verdad? En segundo lugar, no es una limpieza si los judíos simplemente se mudan a su nuevo país. Es una limpieza si son expulsados a la fuerza de su tierra, como los judíos han hecho con los palestinos desde 1948. Ya respondí a esto, pero solo para agregar, ya que escribiste desde 1948. Desde 1948 hasta 1967, Cisjordania y Gaza estuvieron bajo el dominio jordano y egipcio. Son 19 años en los que los árabes tuvieron control total. ¿Por qué no establecieron un Estado palestino entonces? Te diré por qué. Porque el objetivo del mundo árabe nunca fue crear un Estado palestino. Fue para destruir el judío. Si realmente hubieran querido un Estado, podrían haber tenido uno en 1937, 47, 48, 67, 94, 2000 o 2008. Pero cada vez dijeron que no. Porque un Estado palestino nunca fue el objetivo. La destrucción de Israel lo fue. Quería escuchar tu argumento, pero estás demasiado lleno de manzanas. Tu jugo de manzana era demasiado denso para ser tolerable. Sin mencionar que tu premisa es moralmente objetivamente incorrecta, porque no hay justificación para el genocidio. Nunca he justificado el genocidio.
No pongas palabras en mi boca solo porque no puedes manejar los hechos que bebo. Gracias. Lo dejé a los 2 minutos. El plan de 1947 se basaba en que la Organización de las Naciones Unidas proporcionara el 52% de la tierra a Israel, cuando en realidad los israelíes en esa etapa solo habían comprado alrededor del 7% de la tierra. Antes de hablar de porcentajes, comencemos con lo más importante. Los líderes árabes nunca dijeron, nosotros aceptamos un Estado judío en el 20% o en el 3%. Nunca hablaron de porcentaje en absoluto. Dijeron una cosa, queremos destruir la comunidad judía. Todo este discurso sobre el porcentaje de tierra llegó después de la guerra. E incluso eso es engañoso. Sí, tienes razón en que los judíos poseían alrededor del 7% de la tierra y la Organización de las Naciones Unidas les dio el 52%. En primer lugar, si los judíos poseían el 7%. Entonces, ¿los árabes tenían el 93% de la propiedad? No, los árabes poseían cerca del 20%. El resto era tierra del mandato británico. En segundo lugar, los británicos ya habían dado alrededor del 70% del mandato para crear Jordania. Por ende, casi toda la tierra ya había sido cedida a los árabes. Y la tierra que se ofreció a los judíos era en su mayoría desierto. Los árabes obtuvieron todas las áreas fértiles. Los judíos obtuvieron los pantanos costeros, las zonas de malaria y el desierto de Negev. Pero los judíos drenaron los pantanos, hicieron florecer el desierto y lo convirtieron en tierra de cultivo. Mientras tanto, muchas tierras árabes se volvieron contaminadas e improductivas. Esa es la verdad, incluso si es difícil de aceptar. Entonces, sí, evidentemente la Liga Árabe estaba descontenta, sobre todo después de la Nakba. Aquí estás confundiendo causa y efecto. Los árabes dijeron que no, comenzaron una guerra, y porque perdieron la guerra, se trajeron la destrucción sobre sí mismos. Hablas de historia, pero fallas en mencionar que la creación de Israel significó que 750,000 palestinos fueron expulsados de la tierra y muchos masacrados. No, si los árabes hubieran dicho que sí a la solución de 2 estados, ni un solo árabe habría tenido que abandonar su hogar. El plan de partición de la Organización de las Naciones Unidas no mencionaba que los árabes debían moverse o evacuar. Lo he dicho varias veces y me alegra repetirlo. Si empiezas una guerra y pierdes, no eres la víctima. Sé que es alucinante. Oh, y toda Palestina no existía. El jugo de manzana no merece ser mencionado. Una simple búsqueda en Google revelará tu ignorancia y naturaleza maliciosa. Por favor, adelante, realiza una búsqueda en Google y encuentra una cita de cualquier líder árabe en 1948 diciendo, somos el pueblo palestino. Cada grupo tiene derecho a definir su identidad. No hay problema allí. Pero no puedes inventar la historia. ¿Debo continuar con nuestro próximo comentario? Antes de la creación de Israel, judíos, musulmanes y cristianos coexistían en el Medio Oriente. Esta es una de mis mentiras favoritas. Ninguna minoría vivió realmente bien bajo el Islam. Permíteme destruir este argumento rápidamente. En los 30 años antes de que se fundara Israel, hubo 3 genocidios contra los cristianos en el Medio Oriente. El genocidio armenio, el genocidio asirio, el genocidio griego. Eso no me suena a coexistencia pacífica. La UNRWA se suponía que sería un programa temporal que debía renovarse cada 3 años y se ha extendido constantemente desde 1949. Se emplea principalmente a refugiados palestinos y a pocos empleados internacionales. La necesidad de tal organización debería decirte suficiente sobre el problema en curso con los refugiados palestinos, ya que la UNRWA se financia con donaciones, funciona con voluntarios y no existiría si no fuera absolutamente necesario. No, la UNRWA no se financia con donaciones. Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas pagada por los Estados miembros y paga salarios a los palestinos. Pero más importante aún, no respondiste a la pregunta real. ¿Por qué la Organización de las Naciones Unidas tiene 2 agencias de refugiados separadas? Una para los refugiados del mundo y otra solo para los palestinos. ¿Qué hace a los palestinos más privilegiados que cualquier otro grupo de refugiados en la tierra? ¿Por qué obtienen su propia agencia especial? Y aquí hay algo aún más interesante.
todos los refugiados del mundo, de Siria, de Sudán, de Ucrania, dejan de ser considerados refugiados una vez que se establecen en algún lugar y construyen una vida. Pero los palestinos permanecen como refugiados para siempre. Su estatus se hereda a través de las generaciones. Nadie más obtiene eso. ¿Lo tenemos? No respondiste. No creo que distingas entre musulmanes y extremistas o radicales. De lo contrario, es un video aceptable. Gracias. No creo que confunda a los musulmanes con radicales. Pero cuando hablas de estos tipos de temas, algunos niveles de generalización son inevitables. No generalizo sobre los musulmanes. Ese es mi ejemplo. Si digo que los hombres son más violentos que las mujeres, ¿quiero decir que todos los hombres son violentos? ¿Quiero decir que ninguna mujer es violenta nunca? ¿Odio a los hombres? No y no. Dado que alrededor del 95% de la población carcelaria mundial es masculina, podemos afirmar que los hombres son más violentos que las mujeres. Y eso no me hace sexista ni misógino. Así que permíteme preguntarte algo. Si fueras arrojado a este mundo como lesbiana, ¿preferirías aterrizar en un país con una cruz en su bandera o una media luna? Pero no se trata solo de ser lesbiana. Si nacieras como alguien que desafía la religión o critica al gobierno, ¿preferirías aterrizar en un país cristiano o en un país musulmán? Ahora, quiero tocar un principio más grande que mucha gente pasa por alto. El campo anti-Israel trató de reducir la discusión. Repiten los mismos ejemplos. Irgun, Leahy, Deir Yassin, Hotel King David, Nakba Gaza. Y no tengo problema en discutir esos ejemplos. Lo hice en este video y en otros videos. Pero el lado israelí, y me incluyo, intenta expandir la discusión. Discutimos sobre el Medio Oriente, la sociedad islámica y los países musulmanes en todo el mundo. Si me dijeras que el Medio Oriente es pacífico, solo Israel tiene problemas con sus vecinos, podría decir, ok, tal vez Israel es el problema. Pero si Líbano acaba de tener una brutal guerra civil, Siria ha asesinado a 500 millones de personas, Yemen está colapsando y el resto de los países circundantes son dictaduras islámicas, entonces claramente hay un problema más grande. Si me dijeras que Irán mata a homosexuales, pero el resto del mundo musulmán es tolerante, estaría de acuerdo. Pero si como 17 de los 21 países para ser gay son musulmanes, entonces tenemos un patrón. Si me dijeras, los musulmanes tienen un pequeño problema con los judíos, pero están bien con otras minorías, diría tal vez los judíos son el problema. Pero si millones de cristianos han sido asesinados, perseguidos o viven con miedo en países musulmanes, el problema no son los judíos ni los cristianos. Si me dijeras que el calor de Medio Oriente vuelve un poco locas a las personas, pero en Europa las comunidades musulmanas son pacíficas, diría, ok. Pero si en cada país europeo, Suecia, Bélgica, los Países Bajos, Wisconsin, Francia, Italia y el Reino Unido, la comunidad musulmana es mucho más violenta que las demás, entonces el problema no son los judíos. Y eso me lleva a mi comentario final para este video. La miniatura de tu YouTube dice, Palestina libre, no gracias, aquí está el porqué. Así que estaba interesado en escuchar qué tipo de solución tendrías. Pero solo hablas sobre la reclamación histórica y cómo se trataba injustamente a la gente judía en el pasado. ¿Cuál es la solución? ¿Mantener a los palestinos en su pequeña prisión al aire libre a merced del ejército israelí para que venga un día y destruya sus hogares y mate a sus hijos por oponerse? ¿Por qué no dejarles tener su propia soberanía? Primero, como mencioné, los árabes rechazaron la soberanía judía. Ese es el origen del problema. Y el ejército israelí no es como los ejércitos árabes. No apuntamos intencionalmente a los niños. Pero hablemos de soluciones. La paz en el Medio Oriente solo llegará cuando la sociedad musulmana cambie. Cuando acepten la soberanía judía sobre un país diminuto, cuando se vuelvan menos violentos hacia las minorías y entre ellos mismos. Entonces, y solo entonces, habrá paz. Mis próximos videos serán sobre los niños en Gaza, las imágenes que las noticias no están mostrando, y sobre la falsa industria de propaganda que surge de Gaza. Muchas de las fotos que estás viendo en las noticias y en las redes sociales simplemente son falsas, y lo voy a demostrar. Así que suscríbete al canal
Quiero agradecer a todos mis seguidores. Gracias a ustedes puedo pagar a mi editor y subir mucho más contenido. Así que gracias. Nos vemos pronto y allá. Adiós.